Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola Martín. Hola, Walter. ¿Todo bien? Sí, hoy estoy bien. Gracias. Estamos aquí de nuevo y habíamos tenido un episodio sobre eventos actuales y era hora de que habláramos de la preparación en tiempos de guerra y rumores de guerras y esperando con ansias todas estas calamidades que podrían golpearnos. Los signos de los tiempos. ¿Sí? Pero ¿cómo nos preparamos? Es algo importante. ¿Y cómo tomas una decisión sobre bajo qué bandera quieres estar? ¿Sí? Luego hay requisitos en la Biblia a los que tenemos que adherirnos. Pero antes de hacer eso, comencemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos otorgan y gracias por darnos la oportunidad de seguir haciendo estas discusiones. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, que también nos ayudes en la discusión y que todos puedan recibir un mensaje al salir de aquí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Martín. Hay tanta gente que quieren adoptar una postura independiente. Es como si alguien dijera, prefiero mantenerme neutral. Sí, es lo mismo en realidad. Es lo mismo, ¿no? Oh, no voy a ser parte de ningún movimiento porque solo quiero pertenecer a Cristo. Ahora, ¿no dijo Jesús en los tiempos de Jesús que la salvación viene de los judíos? Así que había un camino específico que él había identificado. Eso no significa que solo los judíos fueron salvos. No. Naamán se salvó y habían viudas de otras regiones que se salvaron. Hubieron muchos que abrazaron la verdad. Pero aún así era su propósito tener un grupo. Ese era el grupo que albergaba la verdad. ¿Habían pervertido la verdad? Pero si perviertes algo, pero todavía lo tienes. Eso significa que la gente debe discernir entre cuál es la verdad original y qué es una verdad pervertida. Así que si te doy un paquete de verdad y lo perviertes, todavía tienes la verdad, pero la has pervertido. Es como los fariseos cuando hablaban, Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Así que vamos a hablar de la reunión final de los hijos y herederos. Y es un tema que pone a mucha gente en aprietos. Creo que somos bastante conocidos por discutir cosas que ponen a la gente caliente en secreto. Sigamos haciéndolo. Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Saben? Si miran la profundidad del Antiguo Testamento, es absolutamente asombroso. ¿Correcto? ¿Cuánta profundidad hay en él? Y los pequeños detalles, incluso cuando se trata de juicios sobre las personas o de lo que sucedió en el pasado, cómo se relaciona con el plan de salvación. Pero ves que lo hemos mencionado muchas veces antes. No se lee el Antiguo Testamento como un libro histórico. Una vez que entiendes todas las cosas que pertenecen a la actualidad y todos los significados que tienen las historias, Era el Evangelio en símbolo. Ahora nos redimió de la maldición de la ley. No dice que nos redimió de la ley. si la gente leyera eso tal y como está, Sí. Así que la ley nos condenó a muerte. Y esa maldición Cristo la tomó sobre sí mismo porque dice, el maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Colosenses 2:14 canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Este versículo se atribuye tan a menudo a la ley cuando en realidad es la ley ceremonial. Porque esa era la letra de las ordenanzas
y la escritura de las ordenanzas es lo que escribió Moisés, y fue colocada junto al arca, y señalaba la muerte de Cristo. Era el sistema de sacrificios con todos sus símbolos y ceremonias. Y por un sacrificio ha perfeccionado para siempre, por lo tanto, clavando la ley ceremonial en la cruz. Sí. O para el caso Madero, Pero no clavó la ley, los 10 mandamientos en la cruz, porque dice la ley es santa, justa y buena. En otro lugar dice la ley es perfecta, convirtiendo el alma. Ahora bien, ¿por qué querrías abrogar algo que es perfecto? Es una tontería. Y si Dios abrogara su ley, la base de su gobierno, entonces bien podría abrogarse a sí mismo. Correcto. Porque entonces no tiene más autoridad, no tiene nada más que decir. ¿Cómo puedes esperar obediencia si no hay nada que obedecer? si solo lo analizas a través de la lógica, ¿cómo se puede decir entonces que la ley ha desaparecido? La ley permanece para siempre, dice la Biblia. Deuteronomio 21, versículo 23. No se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. Así no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te da en herencia. ¡Qué maravilla! Y una profecía. Sí, es una profecía. ¿Fue removido Jesús ese mismo día? ¿Fue maldecido por Dios? Él tomó la maldición que cayó sobre nosotros, sobre sí mismo. ¿Sí? Por la transgresión de la ley. Por su llaga somos sanados. Ahora bien, si hubieras podido abolir la ley, entonces no habría habido transgresión, porque no habría ley que transgredir, entonces no tendría que haber muerto. Si las personas pensaran lógicamente en esto, entenderían mejor el plan de salvación. Es porque la ley es inmutable y Él colgó de ese madero. ¿Sí? De lo contrario, podría haber venido y dicho, no te preocupes, yo he venido. ¿La ley es abolida? ¿Fue el diablo expulsado del cielo? Sí. ¿Fueron Adán y Eva expulsados del jardín del Edén? Sí. ¿Hubo condiciones para su regreso? Sí. Aquellos quienes fueron expulsados por transgresión los traería de vuelta. De acuerdo. Pero solo a través de la fe en el Redentor, el prometido. El que no tuvo la culpa. Sí. El que dijo que pondrá enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer, la iglesia. Gálatas 3:29. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Entonces, ¿quiénes son los herederos según la promesa? Aquellos que son la simiente de Abraham y por lo tanto de Cristo. Así que están ahí los que obedecen la ley. Así que si tú eres de Cristo, entonces tú eres la simiente de Abraham. Ok. Así que echemos un vistazo a esta pequeña palabra herederos y reflexionemos en cuanto a lo que significa. Romanos 8:12. Así, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos según la carne. En otras palabras, si pecas, la paga del pecado es la muerte. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, vivirás. En otras palabras, si tú, a través del poder del Espíritu Santo, corriges tu vida, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, en otro lugar dice en Hechos capítulo 5 que recibes el Espíritu Santo cuando obedeces a Dios. Eso es todo. Creo que en realidad lo hicimos nuestro profeta de WhatsApp. Sí. ¿Quiénes son los hijos de Dios? De acuerdo. Así que a través de la guía del Espíritu Santo, cuando te arrepientes, te hace dar cuenta de que eres un transgresor de la ley de Dios, le pides a Dios que limpie tus actos y entonces te conviertes en un hijo de Dios. Sí,
porque no habéis recibido de nuevo el espíritu de esclavitud al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. En otras palabras, estás reconciliado con Dios. El Espíritu mismo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si son hijos, entonces también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es así, que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, Martín, ¿puedes sacar a Cristo de esta ecuación? No, imposible. Él es quien te ayuda a convertirte en hijo de Dios y heredero. Y Él es el que lo permite. Él es el que lo hace posible de nuevo. Él es el perfecto y obediente. He venido a hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Ok? Sí. Tu ley está dentro de mi corazón. Así que este es el carácter de Cristo. Así que Él, el que no tiene pecado, pagó el precio de mi transgresión. Y a través de sus heridas puedo ser sanado, pero tengo que apropiarme de ellas por fe. Ok, y si lo hago me convierto en heredero junto a Cristo. De acuerdo. ¿Qué fue esa primera parte que leímos? La ley era una maldición. Sí. ¿Así que se elimina la ley? No. Pagaste el precio. ¿Sí? Dios pagó el precio por ti y la ley no podía ser abrogada. ¿Se puede divorciar la ley del plan de salvación? No. Porque entonces se divorcia a Cristo del plan de salvación. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay necesidad de un redentor. Por lo tanto, no puedes divorciar la ley del plan de salvación y no se puede divorciar a Cristo, el que no tiene pecado, del plan de salvación. Sí, van juntos y permanecerán juntos por toda la eternidad. Eso es todo. Romanos 4:14. Porque si los de la ley fueran los herederos, vana sería la fe y anulada la promesa. Esa es una declaración bastante poderosa. Así que si dices, soy salvo porque guardo la ley, entonces te has descalificado a ti mismo del cielo. Sí. Ahora bien, eso obviamente significa, según algunos, que no se debe cumplir la ley. Desafortunadamente van por ese camino, porque divorcian la unión entre Cristo y la obediencia. ¿Ok? Es cierto, porque quieren que veas que tienes la fe de un lado y luego los legalistas del otro lado. De acuerdo. Así que vamos a reformular este versículo de aquí y decir que si eres legalista y piensas que puedes ser salvo por medio de la ley, entonces la promesa por la fe es inútil, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Mientras que si cumples la ley, todo el mundo puede ver que estás guardando la ley. O si pretendes guardar la ley, algunos pueden ver la pretensión de guardar la ley. Pero en algún momento eso fracasará. Eso fracasará. No puedes seguir el ritmo. Si no es un verdadero arrepentimiento, la razón y la verdadera convicción, la razón por la que estás guardando la ley, no la cumplirás. No, no lo hará. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Ese es un versículo tan poderoso. Por lo tanto, sí, es una palabrita muy importante. Sí, es una palabrita muy pequeña, pero si la quitas, toda la historia se desmorona. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el requisito previo? Tienes que ser de Cristo para ser simiente de Abraham. Ya sabes, a la gente le gustaría darle la vuelta a eso y decir, pero Cristo es de Abraham. Pero antes de que Abraham existiera, yo soy. Así que no pueden salirse con la suya. Pero también ves ahora que mencionaste esa palabra sí, es una palabra pequeña. Es interesante que en la versión de King James siempre está el sí o el debería, pero las otras traducciones como Reina Valera la cambian. Por ejemplo,
Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él debería no perecer, sino que tenga vida eterna. En cambio, la Reina Valera dice, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. No dice, debería no perecer. Este dice, no perezca. Así que esto está en el mismo pasaje. Hay un requisito, ¿sí? No es un hecho. Sí. Hay una condición. ¿Hay una condición? De acuerdo. Hebreos 6:17, por eso cuando Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Así que esta promesa de ser un heredero es un tema inmutable, inmutable, así que Dios lo promete, así que es establecido por un juramento. Está prometido. No es movible. No se puede mover. ¿Ok? Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué eran herederos Isaac y Jacob? ¿Porque ellos eran su simiente literal, pero también lo era Ismael? Entonces no. ¿Por qué eran herederos de la promesa? Por su fe, porque creyeron y les fue acreditado por justicia. Y si toman a Jacob como él luchó con Dios y como dijo, no te dejaré si no me bendices. Esa es la forma en que te conviertes en heredero, de modo que se arrepintió de su transgresión y abrazó con quien estaba luchando, que era Cristo, y no lo dejaba ir. Así que se convirtió en heredero de la promesa. Eso es todo. Pero hubo extranjeros que nunca recibieron nada en esta tierra. No. No en la tierra. No, pero él afortunadamente no, porque entonces seríamos construidos sin herencia. Así que esta promesa se extiende a la vida eterna. ¿Ok? Sí. Esa es la verdadera promesa. Está con Cristo. Quiero decir, eso es un gran privilegio. De acuerdo. Así que echemos un vistazo a este libro de Gálatas. Es una historia fascinante y hay muchas confusiones. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la ley de los 10 mandamientos? ¿Está hablando de la ley ceremonial? ¿Dónde estamos en esta pregunta? ¿Y si está hablando de ambos? Pueden ser las dos cosas. Y su contexto tiene mucho que jugar allí. Pero también cuando mencionaste antes que las ordenanzas y los escritos de Moisés estaban al lado del arca y la ley moral dentro del arca, cuando Jesús lo clavó en la cruz, no significa que no valiera nada. Por supuesto. Era el plan de salvación en símbolo. Así que no lo destruyó, simplemente lo cumplió. Correcto. Así que en Cristo todo sigue existiendo. ¿Ven? Es el sacrificio antitípico. Así que aquí hay una cita de los Hechos de los Apóstoles. Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén. Instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. La situación era crítica. Los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias gálatas. Ahora, Martín, mezclar tradiciones judías con la verdad del Evangelio, eso es historia. ¿Acaso la gente de hoy en día no se está mezclando tradiciones humanas con la verdad del Evangelio? Exactamente lo mismo. Tenemos que repetir, o bueno, creo que nunca ha cambiado. Está en un nivel diferente. ¿Ok? Pero es lo mismo.
El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Esto nos trae de nuevo a la mente la situación moderna. Si dices algo, entonces no tienes amor. Eso es lo que dicen. No me juzgues. No me juzgues. Pero con gran severidad reprendió a los que se apartaban de la fe. ¿Por qué? ¿Porque no le importaba o porque era una tarea difícil o porque le importaba? Porque a él le importaba, y eso me lleva también de vuelta a la gente que nos acusa de no asumir la apostasía en nuestras propias filas, pero asumimos la transgresión. No señalamos al transgresor. No. Si el zapato te queda bien, úsalo. Así que nos oponemos con mucha vehemencia a cualquier apostasía. Correcto. Pero no estamos en el juego de señalar a individuos uno por uno. Y lo puedes ver. Pero usted puede ver que lo mismo fue hecho por Pablo a los Gálatas. Era con severidad que los estaba reprendiendo a ellos, pero no señaló a ciertas personas. No se menciona nada de eso. Así que después de saludar a los Gálatas con las palabras, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, les dirigió estas palabras de agudo reproche. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las Escrituras, y el Espíritu había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, exhortó a sus hermanos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado. La enseñanza de Pablo había estado en armonía con las Escrituras, y el Espíritu Santo había dado testimonio de sus labores. Por lo tanto, advirtió a sus hermanos que no escucharan nada que contradijera las verdades que les había enseñado. Y sin embargo, a favor de sus teorías favoritas, preferían deshacerse de Pablo. ¿No quieren hacerlo todavía hoy? Hoy hay movimientos enteros, sobre todo en nuestro país. Digamos que no puedes incluir los escritos de Pablo porque contradice sus dogmas favoritos de exclusividad. El apóstol pidió a los creyentes gálatas que consideraran cuidadosamente el comienzo de su vida cristiana. «Oh Gálatas insensatos», exclamó, «¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Ahora, Martín, Dios te miró y vio tu hermosa obediencia, y es por eso que te llamó al ministerio. ¿Correcto? Definitivamente no. Definitivamente no. ¿Verdad? Ahí estábamos en el mundo haciendo lo nuestro, totalmente lo contrario de lo que realmente espera de ti. Eras un DJ delirando en medio de la noche. Y cuando en medio de la noche es muy cierto. Sí. Y cuando te cansabas demasiado, tu esposa se hacía cargo. Y yo era ateo, maldiciendo a Dios, creyendo en la evolución. Así que definitivamente no fui redimido por las obras de la ley. Y tú tampoco. ¿Ok? Y tampoco lo es nadie más en este planeta, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si piensas que puedes ser redimido por las obras de la ley, entonces piénsalo de nuevo. Eso es todo. Solo la fe en Jesucristo cambia. 1 Corintios 12:3.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que Martín, si no puedes decir que Jesús es el Señor, entonces no tienes el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora muchas personas dicen que Jesús es el Señor, pero no guardan la ley. Entonces tampoco pueden tener el Espíritu Santo, porque Hechos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Entonces, ¿tenías el Espíritu Santo? No. ¿Tuve el Espíritu Santo? ¿Siempre estuvo ahí? ¿Llamando? Sí. Pero no lo tenías. No aceptaste. Él era un pinchazo, un instrumento. ¿Y quién está pateando contra los aguijones? Tú y yo. Y Pablo, hasta que recibió un golpe. ¿Recibiste un golpe? Sí. A mí también me dieron un golpe. Recibí algunos golpes. Bien. Así que Él es el Señor. Él es Kyrios. ¿Qué significa eso? Bueno, se define aquel a quien pertenece una persona o cosa, sobre la cual tiene poder de decidir. Amo, Señor, el poseedor y dispositor de una cosa, el dueño, aquel que tiene el control de la persona, el amo. Así que es el soberano, el príncipe, el jefe, el emperador. Es un título de honor, expresivo de respeto. En reverencia con el que los siervos saludan a su Señor, este título se le da a Dios, el Mesías. Es parte del discurso. Es un sustantivo. Es masculino. No es transgénero. No tiene una crisis de identidad. No. No se identifica como un gato ni nada más. Es lo que hay. Así que Martín, aquí está el Señor Jesucristo. Él es el dueño. Él es el creador. Él es el dueño por creación. Es el dueño por redención. Él te ha recomprado y Él es Dios y Él es el Mesías. Así que si digo que Él es el Señor y Él es el Maestro, entonces ¿tengo que obedecerle? Sí. Bien. Por lo tanto, Pablo procesó a los creyentes en Galacia ante el tribunal de su propia conciencia y trató de arrestarlos en su proceder, confiando en el poder de Dios para salvar y negándose a reconocer las doctrinas de los maestros apóstatas. El apóstol se esforzó por guiar a los conversos para que vieran que habían sido groseramente engañados, sino que al volver a su antigua fe en el Evangelio, aún podrían derrotar el propósito de Satanás. Tomó su posición firmemente del lado de la verdad y la justicia, y su fe suprema y su confianza en el mensaje que transmitía ayudaron a muchos cuya fe no había podido volver a su lealtad al Salvador. Cuán diferente de la manera en que Pablo escribió a la iglesia de Corinto fue el camino que siguió hacia los Gálatas. Al primero lo reprendió con cautela y ternura, y a la segunda con palabras de implacable reproche. Los corintios habían sido vencidos por la tentación. Por lo tanto, a veces es necesario reprender los falsos evangelios. ¿Sucedió en la Reforma? Oh, por supuesto. Es decir, ¿cuál fue la tesis de Martín Lutero? Aquí se dirigía a las tradiciones de los hombres. ¿Ok? Indulgencias eran puramente una tradición de los hombres con el fin de pagar por una estructura que estaban erigiendo con maravillosas pinturas en los techos que algún día vendrán al norte. Y eso te daría salvación. Sí. Qué tontería. Y él lo reprendió con razón y puso mucho énfasis en la justicia por la fe. Con razón. ¿Eso hace que la justicia por la fe sea nula e inválida? No. Pero por desgracia, la gente entonces se desvió hacia el otro lado y puso más énfasis. Sobre eso, luego sobre la obediencia. Suena como los Gálatas. Es como los Gálatas. Y así tenemos la misma situación hoy empaquetada en una forma diferente. Sí. Y diferente, digamos, iglesias como los Corintios y los Gálatas
hacen las cosas de manera diferente, pero ambas son apostasía, engañados por los ingeniosos sofismas de maestros que presentaban errores bajo el disfraz de la verdad, se habían confundido y desorientado. El enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero requería cautela y paciencia. La severidad o la prisa imprudente de parte de Pablo hubiera destruido su influencia sobre muchos de aquellos a quienes anhelaba ayudar. En las iglesias gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando al mensaje evangélico. Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las anticuadas ceremonias del judaísmo. Si usted toma el catolicismo hoy, no niegan la salvación en Cristo completamente. No hay vínculo, no hay salvación en Cristo. Todo es a través de los sacramentos, a través de ceremonias y a través de decretos. Sí, nada tiene que ver con Cristo. Ni siquiera está en la expiación. El apóstol vio que para salvar a los creyentes gálatas de las peligrosas influencias que los amenazaban, debían tomarse las más decisivas medidas, darse las más penetrantes amonestaciones. Por lo tanto, Martín, una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. Tenemos todo un mundo, Martín, eso está impregnado de tradición. Y tenemos todo un mundo del protestantismo que ya no ve ningún error en el catolicismo. Están uniendo sus manos. Ahora bien, ¿qué sentido tiene eso? Pero incluso en nuestra propia iglesia también es importante adherirse a esto. Hay mucha apostasía y como ministro también tienes que saber cómo lidiar con cada situación. Sí. Y como miembro debes saber cómo tratar con los que ocupan altos cargos, que piensan que unidad con aquellos que están fuera de la obediencia a todos los mandamientos de Dios parece ser el camino a seguir. ¿Sí? Pero en realidad eso debe ser reprendido de la misma manera que Pablo reprendió a los Gálatas. Eso es todo. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero han de ejercerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de mentes en diversas circunstancias y condiciones es un trabajo que requiere sabiduría y juicio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios. Y pienso en Salomón, que oró por sabiduría, pero también oró por un corazón tierno. Tiene sentido. Y también obtuvo sus riquezas. Lástima que más tarde apostató de todos modos. En su carta a los creyentes gálatas, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder divino, cómo él fue inducido a ver y recibir las grandes verdades del Evangelio. Fue por instrucción recibida de Dios mismo como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los Gálatas en tan solemne y positiva manera. Escribió no con vacilación y duda, sino con la seguridad de la firme convicción y del conocimiento absoluto. Bosquejó claramente la diferencia entre el ser enseñado por el hombre y el recibir instrucción directa de Cristo. Ahora él escribió todas esas cosas y nosotros podemos leerlas. ¿Y se están confundiendo? Oh, completamente. Romanos, el libro de Romanos y Gálatas para el caso. ¿No dijo Pedro que Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender? Pero en realidad, cuando comienzas a desentrañarlo, no es difícil de entender. Es la relación entre la ley y la gracia. Eso es todo. Pones eso en contexto y así comienzas a leerlo. Así que tomas a los romanos, ¿eres salvo por guardar la ley? No, definitivamente no. Usted no es salvo por guardar la ley. ¿Anulas así la ley? No. Dios no permite que establezcas la ley, ¿sabes? Para muchas mentes eso debe ser una disonancia cognitiva, una dicotomía del pensamiento. ¿Cómo puedes establecer algo que no puedes usar para la salvación? ¿Lo ves?
Si entiendes el contexto, sí, entonces tiene sentido. Pero si solo quieres, si elevas uno encima del otro, te confundes. Eso es todo. Entonces, si pones el otro antes de donde debería estar, si quieres deshacerte de la ley, puedes leer Romanos como deshacerse de ella. ¿Sí? Pero si quieres saber cómo ser salvo, entonces lees que la ley está establecida, pero no como has mencionado, guardándola porque quieres ser salvo. Sí, pero aún así tienes que conservarlo. Tienes que conservarlo. Porque nadie se salvará guardando la ley, pero nadie se salvará por descuidar la ley. Exactamente. Permítame dejarlo claro porque la gente tiende a malinterpretar cómo digo las cosas, porque a veces la barrera del idioma se interpone en el camino. ¿Sí? Así que lo que quiero decir es que guardas la ley porque eres salvo, porque quieres guardarla. No lo guardas para estar seguro. ¿Quién te permite querer guardarla? Jesús, porque tu carne estaba en contra de guardarla. Seguro. Yo estaba sentado en un restaurante el otro día, estaba esperando una comida para llevar y la televisión estaba a todo volumen en la pantalla. Y era difícil no mirarlo porque estaba justo frente a ti. Y tenía videos musicales, pero eran tan licenciosos. Y piensas para ti mismo, esto es lo que el mundo anhela. Esto es lo que es. Esto es lo que sucede en las discotecas. ¿Correcto? Esta es la representación de lo que sucede. Pueden ver allí cómo la carne estaba en contra de la ley. Sí. Y tienes que agradecer a Dios que eso no tiene poder. Porque cuánta gente se arruina porque tiene poder sobre ellos. Pero esa es la norma y el estándar del mundo. La carne lucha contra la justicia y la justicia guerrea contra la carne. Así que todo es muy interesante. El apóstol instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Martín, si le dices eso a algunos de los maestros modernos, se sentirían muy ofendidos. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias, con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigía obediencia a la palabra. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y a otros. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. Me siento y los observo hablar en estas mega iglesias y enseñando un evangelio de prosperidad sin obediencia a ninguno de los requisitos de Dios. ¿No es patético? No. Es triste en realidad porque es la mayoría. Así como tú la minoría, bueno, Jesús dijo que el camino es angosto y lleno de toda clase de obstáculos. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Y actualmente induce a muchos profesos cristianos, con el pretexto de honrar a Cristo, a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente.
Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos pervertidores de la fe y por la palabra de verdad exponer denodadamente sus errores. Ahora Martín, algunos de ellos expondrá las virtudes de la ley, pero descuidan el cuarto mandamiento. Ciertamente guardaréis mi día de reposo, porque esto es una señal entre vosotros y yo para siempre. ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo soy el Señor que os santifica. Simplemente lo hacen a un lado y tratan de encontrar en las Escrituras prueba de su posición cuando no la hay, en su esfuerzo por recuperar la confianza de sus hermanos gálatas. Pablo vindicó hábilmente su posición como apóstol de Cristo. Se declaró apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Uno recibe un llamado de Dios. Eso es todo. ¿Y lo obedeces o no lo haces? Es como cuando una persona te llamó y te dijo que había recibido información de Dios de que debes terminar el libro de tu difunta esposa. Y luego le dices, pero todavía no he recibido tal instrucción. Él no había recibido su comisión de los hombres, sino de la más alta autoridad del cielo. Y su posición había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido en todas sus labores entre los gentiles. A los que procuraban negar su apostolado, Pablo les presentó así pruebas de que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2 Corintios 11:5. No para exaltarse a sí mismo, sino para magnificar la gracia de Dios. Los que procuraban empequeñecer su vocación y su obra estaban luchando contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban por medio de Pablo. El apóstol se vio forzado por la oposición de sus enemigos a defender decididamente su posición y autoridad. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas, a volver a su primer amor de la verdad evangélica. ¿Es esa también nuestra comisión? Eso es todo. Estábamos hablando de prepararnos para todas estas cosas que se nos vienen encima. ¿Y así podemos esperar que estas cosas que sucedieron en Galacia y en Corinto nos vayan a pasar? ¿Esperaremos oposición de los maestros que anteponen las tradiciones? ¿Podría suceder en nuestra propia iglesia? ¿O no? Es posible. ¿Ok? Así que si es posible apoyar la legislación contra la libertad de conciencia, entonces, seguramente, cuando hagan leyes que nieguen los mandamientos de Dios basados en sus conceptos de justicia, muchos podrían tomar una postura de ese lado. Entonces tienes que tener la misma amonestación que Pablo tuvo. Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Tienes que hacerlo, abraza la justicia de Cristo porque tu justicia no va a ser suficiente. Hecho. Así que ahora la gente dice, la justicia por la fe niega la ley. No, eleva la ley. Porque la misma palabra justicia significa hacer lo que es correcto. Eso es todo. Y si quieres ser un heredero, así como Pablo le dijo a los Gálatas, tienes que obedecer la ley porque esa es la única manera de obedecer a Cristo. ¿Dijo Cristo que Él guardó los mandamientos? Sí, lo ha hecho. ¿Ok? Los ha guardado. Entonces, si los guardó, ¿cómo los guardó? ¿A medias o perfectamente? Perfectamente. Los guardó perfectamente. ¿Puedo yo guardarlos perfectamente? No. Entonces, ¿de quién es la justicia que necesito? La de Cristo. Suya. Por lo tanto, Él debe estar obrando en mí para que yo guarde la ley perfectamente. Eso es todo. Así que yo debo trabajar en mi parte y Él debe trabajar en su parte. ¿Y eso solo se puede hacer a través de la fe? Solo a través de la fe. Así que tomó la postura de que cada alma que quisiera ser salva debía tener una experiencia personal genuina con Dios.
No puedo ser salvo por estar en un grupo. ¿Eso significa que no debo pertenecer a un grupo? No. El grupo es el puerto, el refugio de la verdad. Y tienes que ser parte de él, pero estás salvo en tu elección individual. Correcto, las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder, y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños, volvieron a su primera fe en el Evangelio. ¿Libre de qué? Libre de la condena de la ley. Correcto. Y libre de la esclavitud del pecado. En otras palabras, fuiste devuelto a la armonía. Vete y no peques más. Desde entonces se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. En sus vidas se revelaban los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, Martín, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos amor por aquellos que no necesariamente, según los estándares que tenemos, merecen amor? Tenemos que tenerlo. ¿Tenía Jesús amor por aquellos que no lo merecían? Sí. ¿Gozo? ¿Es esto gozo mundano o es el gozo de ser salvo? ¿Cuál es el gozo de Cristo? ¿No es el gozo de Cristo ver a los pecadores salvos? Sí. ¿Te alegras cuando ves a un pecador salvarse? Oh, sí, por supuesto. Bien, paz, incluso en medio de una tormenta, no es la paz y la seguridad que las naciones están pidiendo a gritos. Y me alegro mucho de que hayas aprendido a sufrir. ¿Verdad, Martín? Estoy trabajando en eso. Estás trabajando en eso. Tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza también es una de esas fáciles. El nombre de Dios fue glorificado y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por toda esa región. Entonces, ¿es fácil? No. Y mencionaba antes que estoy trabajando en eso, pero no es del todo exacto. Debo permitir que Jesús me ayude a trabajar en eso. ¿Tienes toda la razón? Volvamos a Gálatas. Digo además que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando era muy pequeño, creo que tenía 9 o 10, tuvimos un huésped viviendo en la casa. Mis padres habían acogido a una persona que había venido del extranjero y la habían tomado bajo sus alas. Y muy pronto comenzó a pensar que era su deber gobernarme. Yo tenía unos 10 años y él estableció las reglas. Y por supuesto las acepté con gusto. ¿Ok? Claro que no. Me rebelé contra ellos con todas las fuerzas de mi ser, llamándolo con un nombre malsonante, con la palabra borde después. Eres solo un extranjero. ¿Quién diablos eres tú para tratar de decirme qué hacer? Pero el hecho era que él era más grande y más fuerte que yo, así que lo pasé mal. Pero en mis ojos él era un siervo, pero él me lo estaba cargando encima. Así que yo era el sirviente. Todas estas cosas son muy interesantes, Martín. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Martín, ahí va el dogma de la Inmaculada Concepción. Sí, desgraciadamente, pertenece a la papelera de acuerdo con este versículo porque esta mujer estaba bajo la maldición de la ley. Así que ella no era inmaculada sin pecado. ¿Y cómo podía serlo? Porque necesitaba redención. Exactamente. Y eso solo podía venir a través de la sangre de Cristo. Así que, Martín, hay mucha profundidad en todo esto. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Así que nos convertimos en herederos. Así que nos convertimos en herederos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Padre, Padre.
Así que si no tengo al Hijo y no tengo el Espíritu del Hijo que ha guardado todos los preceptos y es mi justicia, entonces estoy perdido. Lo mismo se aplica a María. Nació bajo la ley. La única manera en que ella podría ser salva es a través de la sangre del Cordero. Así ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es una doctrina hermosa, sí. Seguro de salvación. Y continúa. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los que queréis de nuevo esclavizaros? Martín, si has gustado la salvación, si has probado que el Señor es bueno, si has probado el poder redentor que te ha sacado de este mundo de pecado y libertinaje y te llevó a un entendimiento de las cosas que son santas, puras, justas y buenas. ¿Por qué queremos volver a los elementos de la mendicidad? ¿Sí? A la que estábamos esclavizados. ¿Quieres volver a las fiestas rave? No, jamás. ¿Tienes ganas de volver? ¿Te atrae? No. Es como un perro que regresa a su vómito. Bien, bien dicho, Martín. Eso es bíblico, por cierto. Observa los días. ¿Necesitamos decir más? Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años. ¿Cuántas fiestas hemos tenido últimamente que eran la observancia de días, meses, tiempos, años? Y por un corto tiempo estuvieron aún cuando están guardando días, tiempos y años. Hay un anhelo de algo mejor. Pero luego, cuando ese día ha terminado, de vuelta a la piedra de afilar y de vuelta a la vieja vida, nada cambia. Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vuestro favor. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis. Vosotros sabéis que al principio una enfermedad física me dio ocasión de anunciaros el Evangelio. Y no me desechasteis ni menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Tenía un aguijón en la carne y estaba ahí como un recordatorio para mantenerlo humilde. Martín, tengo noticias para ti. Tengo algunas espinas. ¿Dónde está pues esa vuestra satisfacción? Porque atestiguo que de ser posible os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Así que asumo que había algo seriamente mal con estos ojos. Bueno, incluso después de haber sido cegado por Jesús, creo que guardó el recordatorio en ese momento. No era lo mismo, y también dijo que escribía con letras tan grandes, ya sabes, puedo identificarme con ellos. ¿Me volví ahora vuestro enemigo al deciros la verdad? Esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Es bueno ser siempre celoso por el bien y no solo cuando estoy con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así que en todas estas tradiciones y todas estas cosas que el mundo ofrece no te salvará. No, debes tener esta relación con Cristo. Debes pasar por el proceso de arrepentimiento, aceptación, y debes humillarte, debes quebrarte en la roca. ¿Qué debe quebrarse en la roca? Todos ustedes, el viejo yo. Su orgullo debe romperse en la roca. Tus celos deben romperse en tu roca. El odio que tienes por todo lo que hay en el mundo debe romperse en la roca. Todas estas cosas deben romperse en la roca. Cualquier cosa egoísta, cualquier cosa a la que te aferres, cualquier cosa que pienses que no puedes superar. Eso debe romperse en la roca. Debe hacerse añicos. ¿Es posible que nunca vuelva a resucitar? Quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros.
En otras palabras, bajo la esclavitud de la ley. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Ahora está en esclavitud con sus hijos? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Esta es una hermosa alegoría. Uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. No fue por fe. Fue a través de sus propias obras. El de la libre nació por la promesa. Esta es una alegoría porque estas mujeres representan los 2 pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. Así que a través de mis obras me salvaré a mí mismo. ¿Sí? En realidad todo comenzó con Caín. Porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Ahora la gente tomará eso y dirá, ven, el Señor se ha ido, ha desaparecido. Salvación por tus obras. ¿Acaso Dios no te salva? ¿Sí? Porque está escrito, alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Así que este que es quebrantado en la roca y recibe por la fe tiene más hijos, convertidos al Evangelio a través de su testimonio. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa, pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. Nada ha cambiado desde los tiempos de Caín y Abel. No, nada. Hasta el día de hoy es lo mismo. Los que nacen del Espíritu son perseguidos por los otros. Sí. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora algunos toman esto literalmente y lo convierten en un problema racial. ¿No es triste, Martín, que no entiendan lo que es una alegoría? ¿Es literal? No. Se supone que debe mostrarte en cada situación a que se refiere. Así que, Martín, tenemos que navegar este barco a través de todos estos atolladeros. Entonces, ¿cuál es el punto de toda esta discusión? El punto de la discusión es simplemente este. Hay que poner la ley y la gracia, la justicia y la misericordia en la relación correcta. No se puede negar la justicia en ningún momento. No. Estoy ocupado trabajando en un sermón en este momento. Y si puedo adelantarme un poco, digo en el sermón que en el mundo hay un gran clamor por justicia. En todos los niveles hay un grito de justicia, pero no hay justicia. Si tomamos la guerra en Gaza, a ambos lados de la línea divisoria hay un enorme grito de justicia. Si se toma el tema del abuso de niños y pedofilia, hay un enorme clamor por justicia. Si aceptas las injusticias que están sucediendo en el mundo, incluso en los tribunales de justicia, hay un gran clamor de verdad, justicia. Y algunas personas son condenadas a prisiones por 40, 50 años cuando eran inocentes y piensan que un poco de dinero en el bolsillo será una retribución por tal error. Gracias a Dios, Dios no se equivoca. ¿Ok? Gracias a Dios. Y luego pensé en mí mismo y creo que sabes que todo el mundo tiene el sentido de la justicia. ¿Eso incluye al ateo? Sí. Incluso él quiere justicia. ¿Pero lo conseguirá alguna vez? No de la manera que él quiere. No. Nunca habrá justicia para el ateo porque no habrá justicia final. Según él, no hay nada en el más allá. Así que clama por justicia, pero no tiene medios para obtenerla, lo cual es bastante ridículo. Entonces, ¿cómo quieres vivir una vida haciendo campaña por la justicia
cuando tu propia ideología niega la justicia, nunca lo recibirás. Por lo tanto, debe haber una reunión final de gente que pone la ley y la gracia en la perspectiva correcta, justicia y misericordia. Así que si podemos llegar a alguna conclusión en este asunto, ¿estarías de acuerdo, Martín, en que comienza la reunión final? Después el fin de la profecía más larga de la Biblia, sí, los 2300 días. Después de lo cual no habría más tiempo. Ahora bien, eso no significa que el mundo haya llegado a su fin, sino que el tiempo profético ha llegado a su fin. Ahora bien, esa profecía termina en 1844. Después de 1844 no habría más tiempo profético, solo eventos proféticos. El movimiento final que saldría de la iglesia en el desierto sería el de los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. ¿Es eso bíblico? Apocalipsis 12 y 14. Predicarían los mensajes de los 3 ángeles y anunciarían el fuerte clamor final universal. Ellos predicarían los mensajes de los 3 ángeles y anunciarían el fuerte clamor final universal. No hay ningún otro movimiento que venga después de esto, ya que el fuerte grito culmina en la segunda venida de Cristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Es un movimiento final desde el 1844. No puede ser. Bien. Así que si citamos Hechos de los Apóstoles en la página 163, Dios ha constituido a su iglesia en la tierra en un canal de luz, y por su medio comunica sus propósitos y su voluntad. Él no dará a uno de sus siervos una experiencia independiente de la iglesia y contraria a la experiencia de ella. Incluso Pablo, se le dio la instrucción que fuera a cierto lugar y que la iglesia le dijera lo que tenía que hacer. Jesús, después de aparecerle personalmente, lo envió de vuelta a la iglesia. Sí, no da a conocer a un hombre su voluntad para toda la iglesia, mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea dejada en tinieblas. Así que si le da luz a alguien, digamos a un profeta, esa luz tiene que ser difundida a la iglesia. Y los profetas eran para la iglesia. En su providencia, coloca a sus siervos en estrecha relación con su iglesia, a fin de que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en otros a quienes Él está guiando, para hacer adelantar su obra. Así que Dios tiene una iglesia. Eso es todo. Tengo una cita para Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 292. Eso que el hermano D llama luz es aparentemente inofensivo. No parece que nadie pudiera ser herido por ella. Pero, hermanos, es un artificio de Satanás, su cuña para entrar. Esto se ha intentado una y otra vez. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece entrar en conflicto con la verdad. Habla de ella y se detiene en ella hasta que le parece revestida de belleza e importancia, pues Satanás tiene poder para dar esta falsa apariencia. Al final se convierte en el tema que todo lo absorbe, el único gran punto alrededor del cual todo se centra, y la verdad es arrancada del corazón. Así que, Martín, es posible que dentro de la iglesia los hermanos A, B, C o D pueden empezar albergando o pueden comenzar a insistir en un aspecto en particular, lo cual no es necesariamente incorrecto en sí mismo, pero le resta valor al mensaje que hay que dar al mundo en el tiempo que vivimos. Por supuesto, y eso es lo que vemos que sucede todo el tiempo. Si miran el ejemplo de Daniel 11 y Daniel 12, el rey del norte y del sur, no es un asunto de salvación, pero cuando se deja morar y se deja absorber todo el tiempo, puede llegar a ser una cosa problemática. De acuerdo. Así que cualquier otra doctrina, cualquiera que sea, una cosa en particular que te fascina, cualquier cosa que desvirtúe la misión, que son los mensajes de los 3 ángeles en este momento, puede suceder en la iglesia. ¿Dejo entonces la iglesia por eso? No. Tratas como Pablo de corregir la situación. Si no quieren escuchar, bueno, entonces eventualmente Dios hará otro plan. En otras palabras,
Martín, cuando los hombres se levantan afirmando tener un mensaje de Dios, pero en lugar de guerrear contra los principados y potestades y los gobernantes de las tinieblas de este mundo, forman un cuadrado hueco y vuelven las armas de guerra contra la iglesia militante, tenga miedo de ellos. Ahora bien, ¿significa esto que no puedes corregir los errores dentro de la iglesia? No. Eso no es exactamente lo que significa. Cuéntale a la casa de Jacob su pecado. Eso es todo. Así que puedes hacer eso. No estás volviendo tus armas en contra de la iglesia si señalas estas apostasías. Cuando estás parado afuera gritando que la iglesia es apóstata, entonces tienes un problema. Y la iglesia en realidad podría ser apóstata. Pero el hecho de que te hayas retirado de la iglesia significa que te has separado del cuerpo. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha dado tal carga de trabajo. Destruirían lo que Dios restauraría mediante el mensaje de la Odisea. Así que el mensaje más fuerte es que dejen de ser tibios. Entonces podemos dejarlo claro porque hemos tenido cuantas acusaciones de que dijo que deberíamos permanecer en la iglesia y que deberíamos permanecer en el estado de la Odisea. La reprensión a la iglesia es salir del estado laodiciano. En otras palabras, Martín, él hiere solo para poder sanar, no para hacer perecer. El Señor no pone sobre ningún hombre un mensaje que desaliente y descorazone a la iglesia. Él amonesta, Él reprende, Él castiga, pero es solo para que Él pueda restaurar y aprobar al fin. Así que, Martín, tenemos que esperar a Dios para provocar un temblor. Así que el Señor pone sobre nosotros el mensaje a animar a la gente a mostrar estas cosas, pero como mencionaste, es Él quien hará la restauración y todo esto. De lo contrario, juzgo las cosas antes de tiempo. ¿Ok? Cuánto me alegró el corazón el informe de la Conferencia General de que muchos corazones fueron ablandados y sometidos, que muchos hicieron confesiones humildes y quitaron de la puerta del corazón la basura que impedía el paso al Salvador. Cuánto me alegró saber que muchos acogieron a Jesús como huésped permanente. ¿Quién soy yo para juzgar si eso sucederá en algunos individuos o no? Déjalo en manos de Dios. ¿Cómo es que estos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia fueron esparcidos por todas partes en el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? O que estas almas engañadas entren en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas de poder de lo alto. Esto ha sido muy doloroso para muchas personas. Ahora, yo no estoy diciendo que esta iglesia está recibiendo la bendición actualmente. Y he sido muy firme en decir, puedes orar hasta que tus rodillas estén en carne viva. Si no cambias de rumbo, estás orando en vano. Si no te alejas de tu tibieza, si no compras oro refinado en el fuego, que es la justicia de Cristo, que se manifiesta por la obediencia a Dios. Todo lo que Él ordena, lo que incluye no solo los 10 mandamientos, sino todos los demás temas, incluida la reforma pro salud. Entonces, una vez que hayas limpiado esa casa y te pongas de rodillas y ores por el derramamiento del Espíritu Santo, el cual será dado a los que le obedezcan, entonces puedes esperar que suceda incluso dentro de la iglesia. Incluso dentro de adentro. Y si no haces todas estas cosas, entonces Dios sacudirá a su iglesia. De nuevo digo, el Señor no ha hablado por ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es cierto que hay cizaña con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero a recoger el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia. No debe ser desorganizada ni dividida en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto.
No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a suceder. Aquellos que presten atención a este falso mensaje y traten de fermentar a otros, serán engañados y preparados para recibir engaños avanzados y quedarán en nada. Hay en algunos de los miembros de la iglesia orgullo, autosuficiencia, obstinada incredulidad y una negativa a ceder en sus ideas, aunque se amontonen pruebas sobre pruebas que hagan aplicable el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero eso no borrará a la iglesia para que no exista. Dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntos hasta la siega. Entonces, ¿son los ángeles los que hacen el trabajo de separación? Martín, no puedo porque veo apostasía, porque no hay nada después de esto. Incluso Pablo, ¿quién hizo la apostasía después del concilio de Jerusalén? Los líderes. ¿Dejó Pablo la iglesia por eso? No, no lo hizo. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Vaya, Martín, es una afirmación asombrosa. Es poderoso y fuerte. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en aquellos que se entregan a Dios y expresan su gozo en cantos de arrobada alabanza a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que son por naturaleza hijos de la ira, convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para traer almas a Dios. ¿Los tenemos también en la iglesia? ¿Tenemos a los apóstatas en la iglesia? Ven a aquellos que estaban en tinieblas transformarse en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. Los ven siendo preparados por una experiencia como la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde participar con Él de su gloria en el cielo. Entonces, ¿dónde están la mayor parte de los cambios que se están llevando a cabo, externamente o internamente? Por dentro, internas definitivamente. ¿Es una experiencia dolorosa? Seguro. Pero tal vez podamos dar algunos consejos. En lugar de estar metido en todo este conflicto en la iglesia, si te enfocas en llevar los mensajes de los 3 ángeles a la gente de afuera, entonces esto no te quitará tanto tiempo. No, no tendrás tiempo para ello. Y luego, cuando traes a la gente, les adviertes que este no es el lugar perfecto. Y una vez que hayas dado la advertencia, eso es todo. No tienes que darlo una y otra vez y no tienes que jugar a ser policías para ver que todo el mundo lo haga. Si no quieren hacerlo, es asunto suyo. ¿Y sigues con la comisión? Continúa con la comisión. El tercer ángel de Apocalipsis 14 se presenta volando vertiginosamente a través del cielo y proclamando: He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Aquí se nos muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Poseen un mensaje de tanta importancia que se les representa volando para presentarlo al mundo. Tienen en sus manos el pan de vida para un mundo hambriento. El amor de Cristo los constriñe. Este es el último mensaje. Una vez que haya hecho su obra, no le seguirá ningún otro, ni se escucharán otros llamados de misericordia. ¿Qué cometido? ¿Qué responsabilidad descansa sobre todos los que llevan las siguientes palabras de súplica misericordiosa? El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Cristo no hace nada aparte de su iglesia. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Pero mucha gente dice que no quiere a la novia, solo quieren al espíritu. No se puede tener lo uno sin lo otro.
El Señor ha declarado que la historia del pasado será repetida cuando entremos en la obra final. Cada verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Cada pilar que Él ha establecido debe ser reforzado. Ahora no podemos salirnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna organización nueva, porque esto significaría apostasía de la verdad. Espero que el espíritu de profecía sea claro. A veces está tan claro que la gente no quiere adherirse a eso, así que tratan de deshacerse de él. Muy bien. Así que si la verdad ha sido establecida, no importa cómo intentes romper esos cimientos, se ha establecido. Está ahí. Cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es verdad, esa verdad debe permanecer para siempre como la verdad. No se deben sostener suposiciones posteriores contrarias a la luz que Dios ha dado. ¿Significa eso que no se entretendrán? No. Desafortunadamente lo harán. Mientras haya un demonio, estarán entretenidos. Surgirán hombres con interpretaciones de las Escrituras que para ellos son la verdad, pero que no son la verdad. La verdad para este tiempo Dios nos la ha dado como fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es la verdad. Uno se levantará y otro más con nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Tenemos líderes que dicen que lo que creemos es una ilusión del siglo XIX. Es por eso que digo que quieren deshacerse del espíritu de profecía porque no encaja con lo que quieren creer. No me importa lo que digan. ¿Te importa lo que digan? No, porque la verdad seguirá siendo verdadera. Sí. Y algunos de ellos lo han hecho públicamente, y algunos de ellos incluso podrían responderme públicamente. Y no van a conseguir que me mueva, y probablemente yo no voy a conseguir que se muevan, pero ese no es el problema. ¿Dejo ahora la iglesia porque estas personas eran líderes de la iglesia? No, no. Me compadezco de ellos. Eso es todo. Oren por ellos. Aún viven unos pocos que pasaron por la experiencia adquirida en el establecimiento de esta verdad. Dios les ha perdonado graciosamente la vida para que repitan, y repitan hasta el final de sus vidas la experiencia por la que pasaron, como lo hizo el apóstol Juan hasta el final de su vida. Y los abanderados que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido para que así se oigan sus voces. Deben dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Ahora, permítame hacer otro punto, Martín. Debido a que estos abanderados estuvieron involucrados en la proclamación de estas verdades, ¿significa eso que entendieron toda la verdad? No. Casi todavía filtramos lo que dijeron a través de las Escrituras y el Testamento. Bien. Así que lo que se ha dicho en el pasado no es necesariamente evangelio a menos que esté en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Y fue la mayoría de las veces en realidad, pero probablemente todo el tiempo reconocido a través del espíritu de profecía. Correcto. O cambiaron de opinión. Así que si lees una opinión inicial, tal vez deberías compararla con una opinión posterior. Eso es siempre muy importante. Y la iglesia está formada por santos, pero a veces incluso las personas que tenían la verdad se desviaron de ella más tarde. Incluso si hay santos dentro de esta iglesia, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos necesidad de la gracia divina. Todos necesitamos comprar oro refinado en el fuego. Nadie, pero nadie está exento de ello. Así que más bien permanezcamos humildes y reconozcamos que estamos tan necesitados de la gracia de Dios como aquellos que son descaradamente apóstatas. Y oremos los unos por los otros y permanezcamos unidos y permítanme reiterar, comprar superpegamento, quédate con él y espera hasta que Dios limpie el barco.
Y luego cuando llegue el fuerte clamor, nosotros sabremos quién estaba del lado del Señor. Pero mientras tanto, no te sientes y no hagas nada. Da el mensaje, ve y predica a los otros el mensaje. Predica el mensaje. Oremos. Padre Celestial, este tema tiene que ser agitado una y otra vez. Y yo entiendo, Señor, que esta guerra durará hasta el último día. Pero por favor, Señor, ilumina las mentes. Y como Pablo envía a esos que son los representantes de tu verdad para los tiempos que vivimos. Mi oración en el nombre de Jesús. Amén.